pero tú tienes que aprender qué es lo que tú tienes en tus manos. Sí, ese es un punto muy importante y lo quiero traer como el gran contexto, porque es la ciencia de nuestra compañía la que nos abre el paso dentro de toda esa inmensidad de productos que hay afuera, ¿no? Yo a veces les digo, mira, aquel producto no lo conozco, te voy a platicar de este. Aquel producto que me dices, no conozco esa empresa, no sé qué tienen, pero te voy a platicar qué tiene Inmunotech. De eso sí te voy a platicar. De esto sí, mira toda la historia que tenemos y ¿no? Correcto. Sí que digo, puede haber productos buenos, hay empresas que pues dentro de sus recursos, sus posibilidades, pues tratan de hacer el esfuerzo, pero cuando se comparan con una compañía con la trayectoria de Inmunotech en términos de el soporte de su producto, la eficacia de su producto, pues hay galaxias de distancia, ¿no? Y es lo que nos sigue abriendo el paso dentro de toda esta inmensidad, ¿no? Por eso sí es importante tener una noción de nuestra ciencia. A lo mejor no ser el mega experto en los detalles de todos nuestros estudios y todo, pero sí tener una buena noción de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y eso nos causa mucho orgullo y seguridad a la hora de platicar de lo que estoy hoy yo ofreciéndote. Y por otro lado, que el que me escuche diga, wow, con razón, el producto cuesta lo que cuesta, con razón la magnitud de testimonios que tenemos. Y es lo que hoy quiero compartirles, ¿no? Entender un poco más esos números que tenemos para que podamos salir con más tranquilidad y seguridad y mucho orgullo, ¿no? Exacto, y con toda la convicción del mundo. Así que adelante, ya te di para compartir. Ahora sí, ¿lo puedes hacer tú? Buenísimo. A ver, me dicen cuándo lo estén viendo. Sí, ahora sí, perfecto. Buenísimo. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes compromisos, agendas y demás, pero aquí estamos y justamente esta unión es la que nos hace fuertes y justamente este tipo de foros y el tener estos canales de comunicación son los que nos van a hacer seguir expandiéndonos como compañía en este movimiento global de bienestar. Porque sí, Inmunotech descubrió algo. Lo sigo diciendo, nosotros descubrimos algo sin igual. Lo descubrieron dos grandes científicos inicialmente y luego se les une un tercero y empiezan a construir todas las bases que hoy nos dan como compañía, ¿no? En términos de soporte científico. Entonces sí descubrimos algo, lo descubrimos primero que nadie. Muchos votos nos han seguido, han colaborado con nosotros, siguen colaborando con nosotros, pero nosotros somos los expertos pioneros y los únicos con esta tecnología, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Aún con toda la industria de suplementos avanzando, nosotros somos los únicos con esta tecnología, ¿no? Y gran parte tiene que ver en toda la historia que se fue reuniendo, porque la ciencia no es solo un evento, son detalles, pequeños descubrimientos, pequeños hallazgos que se van uniendo hasta ir formando todo el rompecabezas. Entonces, pero para que eso se logre, tiene que haber un compromiso tremendo de una compañía para hacerlo. Un compromiso brutal porque la ciencia no es rápida. Ese es el primer gran desafío, no es rápida. Es como, oye, vamos a investigar esto. No, pues ten mucha paciencia porque no va a ser rápido. Una ciencia bien hecha, como tiene que ser, toma mucho tiempo. Por otro lado, es difícil de hacer, es complicada. Hay una serie de criterios que se tienen que cumplir, entonces es complicado. Requiere recurso humano altamente técnico. Hay mucho esfuerzo humano detrás. Y finalmente, no es barata. Cero barata. Hacer ciencia es extremadamente caro. Siempre lo ha sido. No es que antes fuera más barata que hoy, ¿no? Siempre ha sido muy cara la ciencia por los equipos que se usan, por los reactivos químicos que se usan, por el tipo de personal experto que desarrolla todo el trabajo. Es muy cara. Entonces, para que una compañía tenga un compromiso en ese sentido, es muy rara. Porque las compañías hoy en día no son pacientes. Se los digo que tengo más de 10 años interactuando con la industria de suplementos a fondo.
Y las empresas quieren lanzar productos rápidos, sin mucho soporte científico, porque hay que hacer negocio rápido, hay que vender, ¿no? Yo no tengo tiempo de esperar 3 años a un estudio en humanos para demostrar que mi producto sirve. O sea, ¿quién tiene tiempo? Además, ¿cuánto cuesta? $3 millones, olvídalo, o sea, haz el producto y sácalo ya, ¿no? Esto es extremadamente común en Europa, en Asia, en América, así es. Entonces, el que una compañía tenga un compromiso como el que ha mostrado Inmunotech es inigualable. Tan así que hoy ninguna compañía de network marketing en el campo de la suplementación muestra algo siquiera cerca a lo que nosotros hemos logrado. No existe otra compañía. No existe. No existe. Ni siquiera las grandes marcas que me puedan traer aquí. Ah, mira, la compañía estatal y estatal que son gigantescas y no. Ni siquiera se acercan al 5% de lo que nosotros hemos logrado en sustento científico, ¿no? Entonces también es importante compartírselos porque hay muchas empresas que traen historias de marketing, historias muy bonitas, que ingredientes sustentados en ciencia, pero a la hora de cuestionar, a la hora de pedir, a ver, ¿me muestras la evidencia? En realidad no traen nada, ¿no? Y nosotros hay mucho que mostrar, incluso a veces ese se vuelve el problema. Tenemos mucho que mostrar, ¿no? Y cómo lo mostramos y es tanto, ¿verdad? Pero bueno, hemos creado diferentes materiales y estrategias para mostrar justamente lo que tenemos, ¿no? Entonces es bien importante que conozcan esto porque hay muchas empresas que están haciendo su esfuerzo pues tratando de hacer algunas publicaciones científicas, algunos esfuerzos en estudios clínicos para soportar sus estudios, pero apenas van avanzando con un par de artículos, apenas van avanzando con estudios pequeños, estudios pilotos, y ya están haciendo negocio, ¿no? Cuando nosotros hoy manejamos algo que se llama Inmunocal en números. Hoy nosotros hemos sacado esa herramienta principalmente para mostrársela a cualquier persona, ¿no? Aunque al principio lo que viene más al caso a veces es que llega una persona con un soporte científico, llega una persona con una curiosidad por su formación técnica, por su formación académica, llega una persona con alguna inquietud, ¿no? Puede ser un profesional de la salud, una persona con un grado universitario, uno no sabe, ¿no? Entonces, cuando nosotros mostramos este material, esto es impresionante, ¿no? Este es un material de reciente elaboración, se han desarrollado varios a lo largo de estos años, este es el más actualizado, es un material que ustedes rápidamente pueden mostrar y que es súper contundente, ¿no? Esto es tremendo, cuando alguien observa esto, y yo sinceramente, o sea, como usuario, yo vi algo parecido a esto hace unos años, muchos conocen esta historia, y cuando yo vi que esta compañía ya traía patentes, desde ahí dije, ay, no puede ser. Desde ahí que me dijeran, que trajeran más de 80 estudios, dije, esto es la locura, ¿no? Porque yo ya conocía muchos productos y traían una publicación, 2 publicaciones y habrá que ver qué calidad de publicación, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver este tipo de cosas, dices, esto no puede ser, pero es real. Y bueno, y este documento de entrada pues trae códigos QR donde tú puedes ingresar y ver pues la evidencia de que esto es real, ¿no? Y una vez que tú ingresas a los códigos QR vas a empezar a ver materiales, vas a ver información, ¿no? De entrada, solo con esta herramienta, muchos profesionales de la salud ya empiezan a impresionarse, empiezan a convencerse. Habrá otras personas que con esto digan, wow, no necesito más, pero habrá otras que a lo mejor, aún con esto, indagan un poco más y te preguntan un poco más, ¿no? Entonces, por eso es interesante ahorita ir tocando base con cada uno de estos aspectos, sobre todo los más importantes, para entender qué significan estos números, ¿va? De entrada, nosotros somos la empresa número 1 en investigación de suplementos relacionados con glutatión. Es decir, hay miles de productos que venden glutatión directo, venden incluso algunos precursores tipo cisteína de glutatión,
Pero nosotros somos históricamente y desde el punto de vista del peso de la evidencia científica, los que dejamos atrás a todos estos productos y traemos el verdadero producto, el más potente para promover la biosíntesis de glutatión celular en cualquier humano, ¿no? Esa es parte de nuestra gran historia, ¿no? Por eso en algún punto nos llamábamos también el gigante del glutatión, ¿no? No porque vendamos glutatión, sino porque somos los que dominamos el cómo poder promover el máximo glutatión en tu cuerpo todos los días. Por eso somos el gigante de glutatión. Somos los que verdaderamente entendemos eso y además verdaderamente entendemos el impacto positivo que hay en términos de salud al lograr esto, ¿no? Cuando yo promuevo una presencia de glutatión total a nivel celular, logramos llenar esta batería de glutatión todos los días, por decirlo así, pues hay una recompensa, hay frutos que se generan a partir de esto, ¿no? A nivel inmunológico, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos platicado en ese momento. Por eso, de entrada, nosotros con mucho orgullo decimos, somos el gigante del glutatión, ¿no? Y el primer gran documento que tenemos y que para mí es de mis documentos favoritos es este documento que seguramente ya muchos tienen, seguramente muchos ya lo han usado, muchos lo han compartido. La primera vez que yo lo vi también, que yo no formaba parte de la compañía, yo cuando lo vi, eso se me hizo impresionante, ¿no? Uno, porque ahí están ordenados y clasificados, porque no solamente están todos los estudios, están ordenados y clasificados y te van contando literalmente una historia. Y ahí donde te das cuenta que ahí está el artículo, ¿no? Y yo lo que hice en su momento fue rápidamente irme a mis bases de datos de búsqueda científica y ahí estaban. O sea, yo podía ver fácilmente, ¿no? E incluso podía yo sacar los estudios completos si había alguno que me interesara, ¿no? Pero esta es una muestra rápida para mostrarle al mundo que esto es verdad, esto ocurre. Sin embargo, a la hora de revisar el documento, tal vez no tenemos muy claro cómo está organizado y cuáles son los puntos más importantes. Y no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero sí te voy a platicar esto. Hay un orden en el peso de la evidencia científica. Y yo me refiero a peso, o sea, hay evidencia científica que pesa más que otra. Y eso es algo que está muy definido en el mundo científico. Entonces, cuando hablamos de el peso de la evidencia científica, es cuando voy más allá. Porque cuando digo, este producto o este ingrediente tiene evidencia científica, esa es una cosa, quiere decir que hay alguna publicación de carácter científica detrás. Pero cuando yo digo, ¿y cuál es el peso? ¿Qué tanto pesa esa evidencia? Yo ya estoy refiriéndome a otros aspectos. La evidencia científica, de acuerdo a lo que está arrojando y de acuerdo a cómo fue hecha, sí tiene un peso. Por ejemplo, aquí tú vas a ver cómo se fue construyendo nuestra historia científica, ¿no? Llegó un punto donde se hicieron muchos estudios, digamos, ensayos clínicos, ensayos bioquímicos para entender a la propia materia prima que era el suero de leche, pero eventualmente se empezaban a hacer estudios in vitro, ¿no? In vitro se llama es que yo en una zona, en un lugar muy específico, aislado de una entidad viva, es decir, yo puedo aislar algunas células, no necesito al individuo completo, solo unas células de tejido de alguna parte de su cuerpo, tejido de pulmón, tejido de piel, del que tú quieras, ¿no? De hecho, ya venden las células. Tú las compras tal cual. Entonces yo puedo aislar el fenómeno y in vitro, en una cajita de vidrio o en alguna matriz de laboratorio, ahí yo puedo hacer muchas pruebas con mi activo, con mi compuesto especial, con precursores, con lo que sea, y empiezo a tener pistas de qué es lo que pasa. Pero el experimento in vitro, si bien es algo muy interesante y que puede arrojar algunas respuestas, está limitado. Está limitado, sobre todo si lo que yo quiero demostrar es un impacto en un ser vivo completo.
Entonces, si yo vengo con pruebas in vitro prometiendo grandes cosas, ojo con eso, ojo con eso. Por ejemplo, me ha tocado ver empresas que dicen, traigo un glutatión nanoencapsulado con esta acción, ¿no? Y traen una publicación con soporte científico, ¿no? Y la gente se apantalla. Cuando revisas el estudio, es un estudio in vitro. Ellos tomaron ese activo en esa configuración y la probaron in vitro. Y obtuvieron un resultado positivo, ¿no? Eso de entrada está bien. Pero a mí lo que me interesa es en un humano completo, ¿no? En todo este sistema hipercomplejo que es un cuerpo humano completo, ahí quiero que me demuestres ese efecto que estás diciendo. Entonces vemos muchas empresas que vienen con grandes promesas, vienen diciendo muchos beneficios y sus estudios son in vitro. Lo hicieron en una escala pequeñísima con ciertas células aisladas. Y bueno, le hacen su lucha, le hacen su esfuerzo, pero tienes que entender que eso no tiene tanto peso en comparación con si ahora voy al siguiente nivel. Voy con modelos vivos, completos. Y lo primero que se hace usualmente es ir con modelos murinos. El modelo murino es en ratones, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar, se estructura un estudio con ratoncitos y se les da de comer, se les da el activo, el nutriente y se les miden muchas cosas, ¿no? Aquí vas a ver cómo nosotros empezamos con varios tipos de estudios, luego entramos a estudios in vitro, luego también hay estudios ya en modelos animales y ahí las cosas se ponen mucho más interesantes, porque ya un ratón es un organismo completo con y complejo. Y ahí es donde probamos y desafiamos lo que queremos demostrar y lo demostramos en ratones. Eso tiene más peso que estudios in vitro. Y nos empiezan a dar muchas pistas. Entonces también vemos compañías que traen productos y traen muchos beneficios. Y es que es muy bueno para el cáncer y bueno para esto y aquello. Y tú dices, wow. Y yo automáticamente como consumidor pienso que eso pues me va a beneficiar a mí directamente como humano. Y cuando preguntas por la evidencia que ellos traen o en qué se basaron, pues resulta que traen estudios en ratones, pues, ¿no? Y hoy sabemos que si bien el estudio en ratones nos da muy buenas pistas y ciertas cosas, solo ciertas cosas, ocurren también de manera muy similar en humanos, pero tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo porque también es clarísimo que cuando pasas a estudios en humanos, las cosas cambian tremendamente. Tremendamente. Entonces tienes que demostrarlo. Entonces vienen con muchas promesas, con estudios en ratones. Es que un estudio en ratones demostró que tal marcador de cáncer o esto, aquello se mejoró en ratones y ahí lo pones y ponen en la publicidad, pero nunca ponen que es en ratones, ¿no? Ese beneficio que estás viendo, nunca lo ponen que es en modelos animales. Hasta que indagas un poquito y dices, pues no, ese peso de la evidencia no es el suficiente porque yo quiero estudios en humanos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que pasar por estudios en modelos animales porque te dan muchas respuestas y te ayudan a ir mejorando varios aspectos de tu diseño de experimentos y qué preguntas quieres responder también. Y luego hay un punto donde también hay artículos de revisión. Los artículos de revisión es cuando yo tomo toda la literatura disponible, toda, que habla sobre algún aspecto que yo quiero entender. Por ejemplo, precursores de glutatión. Quiero todos los estudios del planeta que hayan hablado de precursores de glutatión. Y ese estudio me va a dar respuestas y me va a empezar a indicar que ciertos activos o ciertos nutrientes pueden ser precursores de glutatión. Y yo saco un producto, ¿no? Y empiezo a poner un montón de beneficios. Y cuando pregunto, es que no, nos estamos basando en artículos de revisión. Esos artículos de revisión sí pueden traer algunos estudios en humanos, etcétera, pero al final tu activo, el que me estás vendiendo en ese sobre, ¿traes evidencia en humanos? No, solo traigo artículos de revisión o reviews. Es bueno que un producto traiga cierto sustento científico, pero te repito, el peso es diferente. El peso es diferente.
Nosotros ya tenemos de todo esto, ¿eh? En este compendio tú vas a ver estudios in vitro, estudios en ratones, tenemos varios artículos de revisión en colaboración con grupos de investigación espectaculares. Fuimos pasando por todo esto hasta que finalmente, pues ya hace mucho tiempo, hace más de 20 años, pues ya empezamos con estudios en humanos. Y en los estudios en humanos también hay niveles, también hay niveles. Yo ya te voy a platicar un poquito de eso, pero nosotros llegamos hasta el estándar de oro en la investigación. Es estudios en humanos y además bajo un modelo experimental que se llama el estándar de oro. El estándar de oro es el modelo experimental de los más críticos y más difíciles de cumplir que te puedas imaginar. Porque cuando vamos a probar algo, yo quiero demostrar algo en ese estudio. Básicamente se sigue un criterio, no quiero entrar en muchos detalles aquí metodológicos, pero se llaman estudios ciegos, ¿no? El estudio ciego en el estándar de oro se refiere a que ni el investigador ni el sujeto que está participando como voluntario sabe si está recibiendo el activo real o simplemente un placebo que no sirve para nada. Nadie sabe nada más que un grupo que se define inicialmente en el experimento. Son los únicos que conocen qué es qué. Y hay una serie de criterios y candados para que todo eso se mantenga en secreto hasta el final de la evaluación estadística, ya que se evaluaron los números. Entonces nadie sabe nada, entonces no hay predisposiciones, yo no sé qué está pasando hasta que yo no evalúo los resultados y toda la estadística. Y eso lo vuelve muy duro. Además hay criterios aleatorizados, doble ciego, etcétera, etcétera, otros modelos estadísticos, ¿no? Pero ese es el estándar de oro y no todos, uno, se atreven a ir a un estudio estándar de oro, no todos se atreven, no todos tienen la evidencia previa para ir hacia allá, porque para llegar al estándar de oro tienes que haber acumulado cosas bien fuertes antes. Entonces no te vas a ir solo porque sí a un estándar de oro a la primera. No funciona así, además son súper caros y muy tardados, te comentaba. Pues nosotros tenemos al día de hoy creo que 23 estudios estándar de oro. Solo para que veas. Todo esto lo vas a ver aquí. Mira, este documento está elaborado por grupos de estudios y en cada una de las secciones de las categorías te explica, por ejemplo, te dice estudios de revisión y te explica ahí qué es un estudio de revisión. Tal vez nunca lo habías leído, pero sí vale la pena que seas un poco curioso. Además está en un vocabulario, creo yo, bastante amigable. Viene estudios de revisión, estudios en humanos, estudios in vitro, y te explica antes de decirte cuáles estudios son, qué significa esa categoría. Y vas a ver que en la página 64 están los estudios en humanos hechos relacionados directamente al producto inmunocal, directamente a nuestro producto. Y te va a explicar los tipos de estudios en humanos. Está reporte de caso, estudios piloto, estudios no cegados. Cada uno de ellos tiene diferente peso, siendo el más riguroso los estudios ciegos, ¿no? Y ahí te explica, ¿no?, qué es el estudio ciego y además otros detalles ahí. Eso lo ves en la página 64 y 65. Entonces, cuando tú compartes este compendio, tú le puedes decir a alguien, vete directo a la página 64 y 65. Y a partir de ahí empieza a revisar lo que hay, para que a lo mejor no se distraiga o se desvíe con otras cosas en el documento. Dile, vete directamente a la página 64 y 65. Y a partir de ahí vas a empezar a ver los estudios que se han hecho en humanos, ¿no? Obviamente en los demás hay detalles tremendamente importantes, ¿no? Entonces este documento se hizo para que alguien tal vez con un poquito de paciencia pueda ver todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 40 años. Interesante, ¿no? Espero no haberme puesto muy complicado con la explicación, porque digo, hay mucho más que ver, pero en términos generales creo que con esto puedes entender mucho mejor uno de los principales documentos que tenemos a la hora de platicar con un profesional de la salud, con alguien que es inquieto o alguien escéptico que nos dice, a ver, muéstrame evidencia de este documento, y ya tienes más o menos idea de qué cosas puede encontrar ahí. Y también te invito, aunque no seas ni científico, ni médico, ni nada,
curiosea el documento, revísalo, léelo. No necesitas ser ningún experto para entender cómo está organizado e incluso aprender cosas bien interesantes, ¿no? Yo lo he revisado varias veces y cada vez que lo voy leyendo me emociono, ¿sabes? Me emociono porque voy viendo cómo fueron uniendo las piezas de rompecabezas. Es como ir viendo una película. Digo, mira, hace 25 años consiguieron estas piezas y a los 5 años después lograron esto y luego se unieron con este otro equipo y luego esto y vas viendo la película y digo, wow, cuánto trabajo, cuánto dinero, cuánto recurso, qué buenos resultados fueron conectándose uno con otro. Obviamente la historia, hay muchos desafíos, pero se fueron logrando todos estos aciertos para hoy decir que somos la empresa con el mayor sustento científico de la historia en un nutracéutico, en un suplemento alimenticio, ¿no? Entonces, te digo, dale una revisada, porque yo veo unos que dicen, no, es que ese compendio es solamente para médicos y yo no le entiendo nada. No, ese documento se redactó para que cualquier persona en términos generales pudiera entender nuestra historia científica y ver datos puntuales, ¿no? Y ya alguien con alta formación científica, pues bueno, tiene ahí el camino listo para profundizar. Como yo lo hice, yo empecé a identificar estudios muy interesantes y yo lo que hacía por fuera es traerme el estudio completo y ahí echarme un clavado, revisarlo a fondo, pero eran por aspectos puntuales que yo quería ver, ¿no? Pero esta es la manera en la que tú puedes de entrada manejar ese documento, incluso siendo bien transparente. Y te voy a traer el ejemplo de una persona de Guatemala que conocí este año. Ella se llama Blanca, si bien recuerdo. Ella no sabe ni leer ni escribir. Ella creo que en 6, 7 meses hizo diamante ejecutivo, no recuerdo. Eso es una historia muy sobresaliente por varios aspectos. Uno, porque, digo, la señora no sabe ni leer ni escribir. Viene de origen muy, muy humilde. Y vieras qué buena es para manejar este documento la señora. Es buenísima manejándolo. ¿Y sabes cómo le hace? Porque tuve la oportunidad de platicar con ella en una cena y me dice, yo lo que le digo al médico o a la persona que me pregunta es, mira, yo no sé, yo no soy ni médico ni nada, no le entiendo, pero aquí te va este documento. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas y vas a encontrar estudios y esto y aquello. Pero ella es bien transparente, ¿eh? Y dice, yo no le sé a eso, pero tú sí le sabes y aquí está. Y dice que se apoya mucho con su hijo para que él envíe esto por WhatsApp, por correo, por redes sociales, ¿no? Dice que su hijo la apoya mucho en ese momento, ¿no? Pero ella dice, mira, te va esta información, lo que necesites ahí va a estar. Y ella, yo sé que esta es una empresa con mucho sustento científico, no existe como ninguna otra. La anotas a ella también con mucho orgullo y además diciendo, estoy convencidísima que funciona porque tengo este testimonio, aquello, ¿no? Entonces ella usa las herramientas, pero con esa sencillez y con esa transparencia. Y no se complica la vida y avanza y convence, ¿no? Entonces te lo traigo como un ejemplo, a lo mejor tal vez un poco extremo, pero va mucho en ese sentido. No tienes que ser una gran o un gran experto en estos detalles técnicos, pero sí manejar un poquito en cómo está estructurado este documento, ¿va? Para que tú lo puedas compartir y decirle a la persona, mira, vas a ver este tipo de cosas aquí. Okay. ¿Cómo vamos, Rosy? ¿Bien? Perfecto, estoy apuntando lo que estás diciendo. En realidad te están escribiendo muchos mensajes y lo que estamos viendo nos estás dando en bandeja de oro una información que muchas veces pues no somos capaces de leer, ¿no? Un documento tan extenso y cuántas veces lo hemos compartido y a quienes nos lo están preguntando dónde se encuentra este documento, lo tienes en la app, lo tienes en tu biblioteca de recursos, lo tienes en diferentes idiomas para poderlos compartir y muchas veces, como tú dices, enviamos el documento, enviamos la información y nosotros mismos no estamos sabiendo lo que hemos enviado. Y te agradezco de verdad, Hugo, porque para mí también es un hallazgo lo que me estás contando y ahora mismo estoy en plena consulta de lo que estás diciendo y vas muy bien de tiempo. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Sí, por ejemplo, me llegan consultores preguntando, doctor, ¿dónde está un artículo donde se demuestre que si toman Inmunocal
aumenta el glutatión. Y yo, pues ahí en el compendio, o sea, ahí están, yo ya revisé, o sea, ahí está, en esa sección en estudios en humanos vamos a ver cómo para diferentes situaciones de salud o enfermedad se demuestra que tomando Inmunocal se mejora ese aspecto de salud, ¿no? Pero en el estudio lo asocian a que fue debido al aumento de glutatión. Entonces ellos cuantifican glutatión. Entonces en el estudio se miden dos cosas en términos generales. Se mide que cuando tomas Inmunocal aumenta glutatión y se mide cómo mejora el marcador de salud. Y casi en todos los estudios los vas a ver. Entonces digo, pues no sé por qué están batallando si ahí están los estudios, literalmente, ¿no? Solamente elige uno y ya está, ¿no? O rápidamente, hay un estudio muy bonito de cáncer de pulmón, por ejemplo, donde ahí se demuestra, se midió cuánto glutatión se elevaba en los linfocitos, pues, ¿no? Y además cómo se mejoraron los biomarcadores de salud, ¿no? En ese panorama oncológico. Literalmente ahí están los estudios, ¿no? Entonces, si alguien quiere explorar a profundidad, pues nada más consigues el artículo por fuera, el PDF completo, y ahí vienen pues ya los detalles finos, pero ahí tú puedes ver rápidamente la portada de la publicación y una explicación del doctor Jimmy Goodman en un pequeño párrafo donde demuestra el hallazgo o el descubrimiento de ese artículo en particular. Entonces, en palabras bien coloquiales, ¿no? Entonces, es cuestión nada más de darnos una pequeña navegación por ahí. ¿No? Y bueno, pues también siendo enfáticos, este es un número que la compañía ha publicado en varias ocasiones, que este número ahorita es más grande, por supuesto, que se han invertido más de 25 millones de dólares. Este número yo creo que ya tenemos que cambiarlo porque hemos invertido más. Solamente en los últimos 2 años hemos invertido mucho dinero. Cada año se están renovando artículos que traemos, estudios que traemos, se están proponiendo nuevos estudios. Sigue la colaboración muy intensa con varios grupos de investigación, ¿no? Y te estoy hablando de lo que significaba 2 o 3 millones de dólares hace 15 años, ¿eh? Antes con $1 millón una persona en los 80s era un millonario. Con $1 millón eran millonarios. Y la compañía invertía eso desde entonces, ¿no? Entonces, estamos hablando de, como les decía, un compromiso inigualable que hay detrás de una compañía sobre su producto. Ahora, todos los estudios que les mencioné en ese compendio fueron los cimientos para lograr las patentes. Para lograr una patente, casi en un 100% tienes que partir de estudios. No puedo salir con una patente así de repente. Habrá algunos casos que sí, muy extraños, pero usualmente tienes que venir con estudios y finalmente tú vas pues con el comité de patentes del país donde quieres patentar y le muestras tu caso. Y ese caso se sustenta con evidencia, con una publicación sólida o varias que se unen y tú muestras tu caso y le dices, yo estoy proponiendo una investigación original. Puedes haber trabajado en estudios durante 10 años y no poder patentar. Eso es a lo que voy. Lo he visto muchas veces. Yo estuve en procesos de patentes donde pues no te aceptan la patente. Dices, oye, pues muy interesante tus estudios, qué interesante los hallazgos, pero este comité considera que tus resultados no son tan innovadores como para sustentar una patente, porque una patente es un descubrimiento único en su tipo, ¿no? Puedes tener excelentes estudios, excelentes resultados, incluso hacer muchas cosas con esas publicaciones y no patentar. Hay unos que entran y dicen patente en proceso o patente o pending process o pending patent. Quiere decir que están en proceso de patentes y lo puedes usar en tu publicidad para dar a entender de que, wow, traes algo que pudiera ser patentable y pues eso habla de que traes algo increíble. Pero puedes estar en proceso de patente 15 años y nunca te la aceptan, ¿no? De hecho, el proceso de patente, ahorita traemos 5 patentes nuevas
y tenemos 3 años en proceso de patente. Y cada año tienes que renovar y pagar el proceso, porque igual tú te puedes echar para atrás. Entonces nosotros estamos, parece que ahora sí este año, si no es que a principios del próximo, ya nos van a aceptar las patentes, van muy bien. Es un proceso de ida y vuelta, pero ya estamos a nada. Y algo que les quiero decir es que tenemos 100% de aceptación. Nunca nos han rechazado una patente, nunca. Tardamos 2, 3, 5 años, pero nunca nos las han rechazado. Siempre logramos, ¿no? Porque es parte del proceso. Lo que hace el comité que te está evaluando es pedirte más cosas, cuestionarte cosas. Incluso a veces te mandan a que repitas ciertas cosas. Ellos invitan a expertos para que los ayuden a evaluar tu descubrimiento. Es un proceso largo, pero al final, si uno está seguro de lo que trae, vas a patentar, ¿no? Y hay veces donde el comité te dice, ya no tiene caso que continúes el proceso. La conclusión es que tu caso no amerita patente. Te lo dicen así, o sea, dicen no. O sea, hay otros donde te dicen, continuamos, vamos bien, continuamos, ¿no? Porque cuando tú patentas, es la máxima evidencia de la innovación. Es que acabas de hacer una contribución al estado del arte única en la historia. Y luego hay otro aspecto muy interesante, es que la patente te la aceptan en un país nada más. Pude yo haber patentado en República Dominicana, pero cuando llevo mi caso a Rusia, la gente de Rusia me va a decir que no. Porque cada país es más exigente que otro, tiene diferentes expertos, diferentes comités. No es lo mismo que te patenten en la Guayana Francesa a que vayas y patentes a Australia, no sé, a lugares específicos, ¿no? Nosotros tenemos patentes en los países más poderosos que te puedas imaginar, desde de los que tú quieras. Tenemos patentes en muchos países: Israel, Alemania, Canadá, Estados Unidos, México, España, y te puedo hacer la lista, pero larguísima, y hemos logrado 78 patentes aprobadas al día de hoy. Esa es una especie, yo se los dije en algún momento, es una especie de récord Guinness, es una especie de récord mundial, porque de por sí patentar una vez es extremadamente difícil y tal vez nunca lo logres una patente en un país. Ahora lograrlo 78 veces en diferentes países, con diferentes comités, estamos hablando de que logramos convencer a todos que nuestra aportación al estado del arte es única e innovadora. Eso es lo que estamos hablando. Hay algunas patentes que ya expiraron y lo único que se refiere a eso es que ahora, digamos, el conocimiento está, digamos, al dominio público, ¿no? Pero para entonces nosotros ya vamos muy avanzados. Hay personas que llegan a pensar, porque me lo han dicho consultores, que dicen, doctor, es que yo le entiendo eso de las patentes y vi que algunas patentes de Inmunotech ya expiraron, entonces pues ya no sirven, ¿no? Y le digo, a ver, no. Lo que se refiere es que ya están libres al dominio público, pero es como si yo me gané una medalla de oro en las Olimpiadas hace 20 años. Ya no cuenta esa medalla de oro, ese mérito de haber ganado y que se rompió un récord mundial, ya no cuenta entonces. A ver, gánate tú una medalla de oro, a ver. Entonces, algo así funciona, es donde yo le demuestro al mundo, tengo 20, 30 años ganándome medallas de oro. Eso habla de lo buenos e innovadores que hemos sido, ¿no? Más las que me sigo ganando todavía, pues, ¿no? Eso es lo que significan las patentes para nosotros, lo que significan para nosotros detrás de Inmunocal, ¿no? Es el orgullo que tenemos que sentir a la hora de ir a platicar, ¿no? Y 78 patentes es un número escandaloso. Es algo, les digo, yo cuando lo vi dije, es una especie de récord mundial esto, ¿no? Entonces, les platico ese contexto, nada más para que pues vean todavía mucho más lo que implica tener esas patentes. Otra fuente también que muchos han de conocer es el libro del doctor Jimmy Gottman.
Es una enciclopedia bellísima con un vocabulario bastante amigable. Si no quieres leer todo el libro, vete a la sección 4 de la primera parte. Es donde explican cómo aumentar glutatión. Y creo que si con ese capítulo que leas, ya vas a poder manejar cosas bien interesantes a la hora de promover Inmunocal. Si es que no quieres leerlo todo o meterte con aspectos muy específicos, solo vea esta parte. De hecho, aquí lo tengo, mira. De hecho, a ver si lo se ve ahí. Ahora, en unos viajes que hice a Lima, Perú, me lo fui leyendo otra vez tomando notas. Está todo rayado mi libro, ¿no? Tomando yo notas, cosas que me gustan. Y ese yo creo que es de los mejores capítulos, el cómo elevar glutatión. Y ahí él te explica y desmiente todos estos suplementos que te venden de glutatión en cápsulas, cisteína en tabletas, y además te explica detalles bien interesantes, ¿no? Entonces él ahí derrumba todos esos suplementos y te queda clarísimo por qué una cisteína enlazada es la única y más eficaz fuente de precursora de glutatión, ¿no? Incluso ahí toca el tema de NAC o NAC, o sea, está interesantísimo. Con que leas esa sección, la 4, ese capítulo 4 de elevando glutatión, con ese tienes, ¿no? Igual a alguien le puedes compartir esto y dile, mira, lee esa parte nada más por lo pronto, ¿no? Igual sí que si lees lo demás, obviamente es genial, sobre todo las primeras partes del libro donde explica qué es el glutatión, su rol, etcétera, ¿no? Pero esa parte, la de elevando glutatión, creo que es mi favorita, ¿no? Después el libro tiene ya aspectos puntuales de glutatión en temas de salud y los va clasificando cardiovasculares, cerebrales, ¿no? Luego, otro de los grandes logros que tenemos es el CPS y PDR. Recientemente acabamos de renovar nuestra anualidad para PDR y ahorita en esta semana vamos a hacer la de CPS. ¿Qué significa esto? Cualquier estudiante de medicina o en alguna carrera en el campo de la salud en Canadá y Estados Unidos, durante su programa escolar, todos usaron esto. Ellos le llaman la Biblia, porque en el pasado todos los estudiantes cargaban con estas enciclopedias y eran un libros, pero así de gordos. Entonces ahí los veías a todos de salón en salón en las bibliotecas cargando su Biblia. Entonces le llaman la Biblia a ellos, ¿no? Hoy todo es digital, ya la única forma de encontrar estos en físico pues es en las bibliotecas, pero ya todo es digital, pero le siguen llamando la Biblia y ellos llevaban exámenes, tomaban clases, crecieron con estas enciclopedias. Estas enciclopedias son las que reúnen todos los medicamentos y productos de carácter nutracéutico, productos que tienen un efecto positivo a la salud. Entonces muchas empresas, pues imagínate, tienes a todos los doctores que se van a graduar y tú como empresa quieres que vean tu producto para que estos futuros profesionistas pues ya traigan tu producto en la mente o que cuando ellos estén ejerciendo su profesión, ellos consultan esto también, pues vean ahí tu producto. Entonces es de mucho prestigio que tu producto aparezca ahí, pero no es tan fácil. Resulta que ni siquiera pagando puedes aparecer ahí. Tienes que pasar por un comité de evaluación que te va a pedir también, así como en las patentes, va a ser muy duro, vas a pasar por un proceso de auditoría, de evaluación, y una vez que eres aceptado, hay que pagar, ¿no? Hay que pagar una anualidad que no es nada barata y finalmente apareces ahí. Cuenta la historia del doctor Jimmy Goodman que les tomó a ellos 5 años ser aceptado en PDR hace mucho tiempo, ¿no? Al principio. Y de hecho tuvieron que diseñar estudios en humanos especiales para poder ser capaces de convencer al comité, tanto de CPS como de PDR. Y finalmente fueron aceptados. Y cada año hay que renovarlo, cada año nos revisan. Y pues afortunadamente tenemos ya 25 años aquí en ambos. CPS es para Canadá y PDR es en Estados Unidos. La gran diferencia es que CPS, tú tienes que estar registrado en CPS, tú como usuario tienes que pagar una anualidad pequeña para tú poder accesar a la enciclopedia digital y ahí vas a ver Inmunocal. La monografía de información de Inmunocal la vas a ver en CPS, pero tú tienes que inscribirte.
En cambio, PDR es de acceso abierto, o Open Access se llama. Por eso que lo usamos tanto. De hecho, acaban de cambiar su portal. Es un dato interesante porque había unos links que te llevaban a la página de PDR y creo que ya no estaban funcionando porque PDR cambió todo su portal, trae un nuevo aspecto de navegación. Pero fácilmente tú entras a esta arriba, a pdr.net, y en la página principal, ahí en la principal, está la barra de navegación aquí abajo. Dice, escribe type drug name here, ¿no? O sea, escribe ahí el nombre de tu medicamento o producto y ahí le vas a poner Inmunocal. Ahí le vas a poner Inmunocal. Le vas a dar clic y te van a ir saliendo otras pestañas para que finalmente tú le vas dando clic y te lleva a la monografía completa de Inmunocal. Y eso hasta incluso lo puedes copiar el link y lo pones en WhatsApp o en redes sociales y la gente puede darle clic y los envía directamente a la monografía. Esa es la gran ventaja de PDR porque es acceso abierto y gratuito para cualquier persona. Nosotros ya pagamos la anualidad para que cualquier persona pueda encontrar ahí su producto. Y es por eso que cuando vienen todos estos productos maravillosos que traen así beneficios parecidos a nosotros, les digo, a ver, pon tu producto ahí en la barra buscadora a ver si aparece. No aparecen, entonces no eres como nosotros, ¿no? Yo sí pongo mi producto ahí y aparece mi producto ahí. Entonces, si tú no apareces ahí, no eres como yo, entonces, ¿no? Porque no cualquiera puede ser aceptado en PDR. Eso también nos llena mucho orgullo, es una gran herramienta de marketing y es algo que también le puedes mostrar a un profesional de la salud. Es como, mira, pon ahí y va a aparecer la información, ¿verdad? Finalmente, pues tenemos estas acreditaciones, las cuales también nos ayudan a que otros terceros garantizan lo que yo estoy diciendo y vendiendo. Esto